Pues buenas tardes, esta vez vamos a continuar con la segunda parte de nuestro capítulo de cinética química, le vamos a llamar parte 2 y vamos a hablar de la cinética de primer orden. Entonces, pues ya recordando que nuestra reacción química, por decirlo así, que mencionamos en su momento, bajo estudio, nos hablaba de utilizar la siguiente reacción, ¿verdad? A más B que nos da el producto C. Y nosotros queremos estudiar pues esta cinética con cualquiera de las concentraciones o cantidades de cada uno de los analitos. Bajo el concepto de lo que fue nuestra ecuación de cinética, esta, esta ecuación pues tiene sus coeficientes estequiométricos. Y partiendo de la ecuación de velocidad, esta ecuación de velocidad, pues sabemos que, o podemos decir que la velocidad de cambio de A con respecto al tiempo, depende, y lo habíamos mencionado así, de la concentración de A al exponente A, de la concentración de B al exponente B, y de la concentración de C a la concentración de C. Y debo de mencionar que consideramos omitimos una consideración en la parte inicial. Realmente aquí esta ecuación o esta velocidad depende proporcionalmente de las concentraciones de cada uno de estos componentes, y aquí debe de llevar una constante de velocidad. Una constante de velocidad que relaciona precisamente esa proporcionalidad. Entonces, es una omisión que tengo en la ecuación o en el planteamiento en la primera parte, pero que ya al final lo pusimos cuando hicimos la consideración para hablar de la cinética de orden cero, donde decíamos que en una cinética de orden cero la velocidad es constante. Entonces, al ser constante, pues ya no depende de ninguna de estas concentraciones. Pero en la cinética de orden 1, la velocidad sí depende de alguna de la concentración de alguno de los analitos. Pensemos que en este caso la velocidad, y lo voy a poner así, la velocidad depende de la concentración de A. Esto es, depende de la concentración de A, que por supuesto está elevada al exponente A. Y no depende, lo vamos a poner aquí, no depende de B o C. Por lo tanto, los exponentes, y aquí lo vamos a poner, por lo tanto, los exponentes o coeficientes B y C valen 0. Y entonces nuestra ecuación de velocidad queda de la siguiente manera. Una constante que multiplica A elevado a la A potencia, B elevado, y ya estamos diciendo aquí, como no depende de B, a la 0 potencia, y C a la 0 potencia, lo que nos da una constante que multiplica a la A potencia por 1 y por 1. Y al final esto nos va a quedar, déjenme pasar a una siguiente diapositiva. Por favor, déjenme ¿cómo se llama? No. Introducir una nueva diapositiva en blanco. Ya está. Vamos a copiar y pegar, 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 para que tengamos más hojas. Entonces, partiendo de nuestra última ecuación, la velocidad o cambio de A con respecto a T, pues estamos diciendo que depende de K, la constante K,
por la concentración de A a la A potencia. Entonces, a la A potencia. Si es de primer orden, entonces la A potencia o coeficiente A es igual a 1. Y en ese sentido, entonces nos queda que la cantidad de A con respecto a T es igual a K. Y aquí voy a quitar los corchetes un poquitito. Bueno, voy a dejarlo, pero nada más para expresarlo. A la primera potencia, lo que es K, que multiplica a. Cabe mencionar, y debo de reiterarlo, la diferencial de A es la diferencial de la función A. En su momento debía haber representado la diferencial de la concentración de A. Y esto sería la integral, su integral sería la concentración de A. Yo quiero trabajar únicamente con A, que me puede representar ya sea cantidad o concentración, no pudiendo omitir un poquitito los corchetes. Solo para reiterar que nuestra variable es la variable A y nuestra otra variable es la variable T. Entonces voy a omitir un poquitito los corchetes, pero pensemos que A me va a representar ya sea concentración o masa. Por lo tanto, la ecuación me queda de la siguiente forma. K por A. Y ahora no olvidemos que el signo de K puede ser positivo o puede ser negativo dependiendo de si el proceso es un proceso de incremento o de disminución, de aparición o de desaparición, como le queramos ver. Ahorita pues vamos a trabajar, igual que en el caso anterior, con una constante donde A disminuye, pensando pues precisamente que nuestra reacción es A más B y que tiende a C. En ese sentido, entonces nos quedaría dA con respecto a dt es igual a menos K por A. Y pues como esto ya es una ecuación diferencial, lo primero que tenemos que hacer para poder integrar es separar variables. dA es igual a menos K diferencial de t, y como diferencial de t estaba dividiendo, pasa multiplicando, y aquí A estaba multiplicando, pasa dividiendo. Aquí un pequeño error que cometí es que este signo menos debe de estar a la altura de la línea de división principal, y bueno, esta es la ecuación que debemos de integrar. Pasando a su integración, entonces diríamos diferencial de A entre A es igual a menos K por diferencial de T. La integral de la diferencial de A entre A igual a menos, o la integral de la menos K diferencial de T, cada uno entre sus límites A0 hasta A y T0 hasta T. Entonces, pues la integral de la diferencial de A entre A por integrales inmediatas es logaritmo natural de A, y esto nos lleva a la integral inmediata entre sus límites desde A0 hasta A, y esto es igual a, bueno, la integral del tiempo o de la constante. Primero podemos sacar la constante de la integral y nos queda T0 a T y diferencial de T. Continuando, entonces nos queda el logaritmo natural de A entre A a 0 y menos K, que multiplica igualmente a la integral de la diferencial de T es T, desde T hasta T0, o T0 hasta T. Y pues ya tenemos integrada nuestra función. Y si ahora sustituimos los límites, tenemos que, sustituyendo el límite superior, nos queda el logaritmo natural de A.
menos el logaritmo natural de a en su valor inicial, y esto igual a menos k que multiplica a t menos t0. No olvidemos que es una cinética de disminución, cinética de disminución. O sea que A0 tiene un valor correspondiente a un 100%, o sea, es un valor bastante significativo, por lo tanto no podemos eliminarlo. Sin embargo, T0 pues vale 0 y entonces nos queda logaritmo natural de A menos logaritmo natural de A0, y esto es igual a menos K por T, dado que T0 vale 0 y entonces ya nada más nos queda KT. Reacomodando, logaritmo natural de A es igual al logaritmo natural de A0, está restando, pasa sumando, menos K por T, donde si lo vemos bien, esto es una línea recta, donde este es Y, este sería el intercepto y esto es la pendiente. Si nos vamos a una representación más clara, entonces nos quedó logaritmo natural de A igual al logaritmo natural de A0 menos K por T. Entonces tenemos una gráfica donde en el eje Y yo tengo logaritmo natural de A, en el eje X tenemos T y nos da una línea recta de pendiente negativa, donde la pendiente va a ser igual a menos la constante. Yo puedo pasar la constante a valor positivo, dado que la pendiente es negativa. Y no olvidemos siempre, las constantes de los procesos son positivas. Esta es una constante de una cinética de primer orden, donde estamos viendo que el primer orden nos dio una línea recta, pero con un eje de valores logarítmicos. Y el intercepto es el logaritmo natural de A0. Entonces, ya teniendo o entendiendo que la cinética de orden 1 nos va a dar una ecuación logarítmica, bueno, nosotros podríamos quitarle el logaritmo a la función y nos quedaría una función de este tipo. A igual a 0, ya le quitamos el logaritmo a cada una de las de los términos a la izquierda y ahora a la derecha, y nos quedaría e a la menos k por t, o sea, tenemos un término exponencial. Y si lo vemos, aquí yo estaría graficando la concentración de A directo o la masa de A, y este es proporcional, no, perdón, no estoy hablando de proporcionalidad, estamos hablando de que esto es una función de t, o estoy graficando A versus t, y eso me da una gráfica A versus t, una gráfica de tipo exponencial, así más o menos. Entonces, aquí se observa claramente el valor de A0 o el valor inicial, y pues el exponencial pues es el que me da la forma de la curva, y a esto nosotros le llamamos perfil, no lo olvidemos. Perfil de degradación, perfil de reacción. En este caso, si es el proceso que estábamos estudiando, o partimos de un estudio, o establecimos el estudio de una reacción química, pues es el perfil de reacción del A más B que nos da C. Entonces, esto es una cinética de orden 0, de orden 1, donde el perfil nos va a dar una gráfica exponencial y una transformación del eje Y nos va a dar una línea recta. A este proceso de pasar del perfil a la línea recta le llamamos linearización, para poder determinar sí voy bien. Linearización, donde con la línea recta podemos determinar los valores del perfil, de los valores de los parámetros. Por ejemplo, la pendiente pues nos va a dar la constante, y del intercepto nos va a dar el valor inicial de A. Adicionalmente, no olvidemos
unidades de la constante. Y esto es algo que no debemos olvidar. De una constante de orden 1. Si yo estoy graficando logaritmo natural de a contra el tiempo y me está dando una línea recta, entonces yo debo de entender que la pendiente es el cambio del logaritmo natural de a con respecto al cambio del tiempo, en donde las unidades de a pues es el cambio de y con respecto al cambio de x, y eso pues nos dice que las unidades de y, ¿cuáles son? Unidades exponenciales y las unidades, los logaritmos, unidades logarítmicas. Los logaritmos no tienen unidades, entonces dejamos un 1 y abajo estamos hablando de unidades de tiempo. Tiempo o tiempo a la menos 1. Lo que corresponda, segundos, minutos, horas, ¿no? Pero tiene unidades de tiempo a la menos 1. Entonces los valores de k son las unidades de la pendiente, no lo olvidemos. Y pues ya por el otro lado, no olvidemos también cómo se calcula el tiempo de vida media. Vamos a definir otra vez tiempo de vida media bajo el mismo concepto que trabajamos la vez anterior. Es el tiempo en el cual el valor inicial de A es igual el valor de A en ese momento, el tiempo de vida media, es donde el valor de A es igual al valor inicial entre 2 o la mitad del valor inicial. Cuando eso sucede, entonces ya estamos hablando que se alcanzó el tiempo de vida media. Si en mi ecuación logarítmica yo tengo esto, logaritmo de A igual al logaritmo natural de A0 menos K por T. Entonces, cuando yo sustituyo el tiempo de vida media, entonces logaritmo de A, natural de A, pero A vale A0 entre 2. Y esto es igual al logaritmo natural de A0 menos K por tiempo de vida media. Y entonces, bajo este concepto, vamos a una última diapositiva y vamos a resolver esa ecuación, logaritmo natural de A0 entre 2, que es igual al logaritmo natural de A0 menos K por T. Vamos a despejar, pasamos logaritmo natural de A0 entre 2 de este lado y menos KT del otro, y entonces nos queda KT, ya nos queda positivo. K por T nos queda positivo del lado izquierdo, y logaritmo natural de A0 menos logaritmo natural de A0 entre 2. Aquí pues es una relación, una resta de logaritmos. Una resta de logaritmos en realidad es una división de logaritmos. Y pues podemos dejar igualmente los factores del lado izquierdo sin ningún movimiento, y esto aplicando las propiedades de los logaritmos, como es una resta, nos quedaría logaritmo natural, nos quedaría una división A0 dividido entre A0 y S entre 2. ¿Sí? Y reacomodando, pues para poderlo resolver un poquitito más sencillo, podría ser que A0, el numerador, lo dividamos entre un 1 para no cambiar la lógica. Sería solo ponerle un 1 aquí y A0 entre 2. Y esto aplicando pues lo de una división compleja, nos queda igual, logaritmo natural, extremos por extremos, 2 por A0 entre 1 por A0, todo eso dentro del paréntesis,
Y entonces nos queda que A0 entre A0 me da 1 y al final nos queda logaritmo natural de 2. Y entonces tenemos que kt va a ser igual al logaritmo natural de 2. Y entonces, donde t, no olvidemos, aquí lo veamos otra vez, como la vez ocasión, es tiempo de vida media. Tiempo de vida media, tiempo de vida media, tiempo de vida media. Y entonces, el tiempo de vida media ya despejado es logaritmo natural de 2 entre k o 0.693 entre k. Haciendo un pequeño resumen, una cinética de orden 1 tiene las siguientes características. Primero, su ecuación lineal es logaritmo natural de a igual al logaritmo natural de a0 menos k por t. No olvidemos que el signo nada más nos va a dar la forma de la gráfica, así que si esto es positivo, pues ya la gráfica va a ser una gráfica creciente, eso ya no lo discutimos, ya lo pueden trabajar de forma independiente. Quitando los logaritmos tendríamos la ecuación exponencial, a0 e a la menos ke, bueno, kt, perdón, es que no estamos hablando de ninguna constante en particular, solo la del proceso. K, T. Siempre para distinguir que es una cinética de orden 1, pues nosotros cuando grafiquemos A contra el tiempo, y esto es un perfil, nos da un perfil curvilíneo como este, A contra T, tenemos una cinética de orden 1. Y entonces, pues ya nada más nos quedan las unidades de K son tiempo a la menos 1. Y el tiempo de vida media se va a calcular como logaritmo natural de 2 entre K o 0.693 entre K. Y finalmente es como concluimos un poco el tema de las cinéticas. Podemos trabajar otros órdenes de cinética, solo que si debo de ser reiterativo, nuestro trabajo está dirigido a la farmacocinética. Y en farmacocinética, en biofarmacia, los procesos, vamos a poner aquí, los procesos biológicos en farmacocinética, le voy a abreviar como farmacocinética, son de orden 0 y orden 1 esencialmente. Entonces, con estos dos temas nosotros podemos trabajar perfectamente cualquier proceso fisiológico o biológico que se nos presente. Con eso concluimos el tema de hoy.